Hola chicos y chicas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de SMATE de octavo grado. En esta ocasión les voy a trabajar el tema caracterización de los ángulos correspondientes. Este tema corresponde a la lección 9, rectas paralelas y ángulos, de la unidad número 4, paralelismo y ángulos de un polígono. Pasemos a la clase. Clase número 71, caracterización de los ángulos correspondientes. El problema de esta clase dice así: construye dos rectas paralelas L y M, traza una secante. ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? En este problema nos están pidiendo que construyamos dos rectas paralelas L y M y luego que tracemos una secante. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuestro juego de geometría para hacer esos trazos. Paso número 1. Se trazan las paralelas haciendo uso de las escuadras. En este caso yo voy a utilizar nada más una escuadra y voy a utilizar una regla. Voy a simular cómo se trazan las paralelas. En este caso ubicamos una escuadra en esta posición, tomamos un lápiz y trazamos una horizontal. Luego vamos a ubicar la regla en esta posición vertical, de tal manera que podamos trasladar la escuadra haciendo presión sobre la regla. Deslizamos la escuadra hacia abajo de tal manera que no se separe de la regla, porque si se separa de la regla ya no vamos a obtener una recta horizontal. Teniendo la escuadra y la regla en esta posición, trazamos una horizontal. Continuemos con el siguiente paso. Se traza una recta secante a las paralelas construidas. Vamos a utilizar la regla, la inclinamos y luego con el lápiz trazamos una recta que corte a las dos horizontales. De tal manera que tenemos acá dos rectas paralelas cortadas por una secante. Le vamos a poner nombre a las paralelas. A esta recta le llamamos L y a esta recta le llamamos M. Y aquí ya hemos dibujado dos paralelas cortadas por una secante. Muy bien. Para denotar el paralelismo entre dos rectas se utiliza el símbolo y tenemos dos barras verticales. Estas dos barras verticales nos va a indicar paralelismo. Es decir, si la recta M es paralela a la recta L, se denota como M, doble barra L. Esta simbología se utiliza para representar paralelismo. Continuemos con el paso número 3. En el paso número 3 vamos a utilizar un transportador y vamos a medir los ángulos que son correspondientes, porque vamos a trabajar con los ángulos correspondientes. En este caso, este ángulo es correspondiente con este ángulo de estas dos rectas paralelas cortadas por la secante. Estos son ángulos correspondientes. Ubicamos el transportador en esta posición y tomamos la medida. Aquí se puede verificar que tiene 10, 20, 30, 45 grados. Le ponemos aquí 45 grados. Luego medimos el siguiente ángulo. Aquí tiene 10, 20, 30, 40, 45 grados. Le ponemos el valor de 45 grados. Estos dos ángulos correspondientes tienen un valor de 45 grados. Vamos a medir los ángulos correspondientes. Estos que se encuentran en esta parte de arriba, lo vamos a sacar aparte. Aquí hemos dibujado esos ángulos. Ubicamos el transportador de esta manera y medimos el ángulo correspondiente. Aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 135 grados. Este ángulo mide 135 grados. Tomamos la medida del siguiente ángulo. Aquí tenemos aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Observa que no se puede visualizar porque la línea llega hasta acá. Así que lo que vamos a hacer es pintar la línea un poco más larga y hacemos esto. De esta forma nos damos cuenta que el ángulo mide 135 grados también. Aquí tenemos ese valor. Muy bien, los dos ángulos correspondientes en este caso miden 135 grados. Vamos a medir los otros ángulos correspondientes. Tenemos estos dos ángulos correspondientes. Vamos a ubicar el transportador en esta posición y en este caso vamos a medir en este sentido. Tomamos la medida 10, 20, 30, 40 y aquí tenemos 45 grados. Así que ponemos 45 grados. Ubicamos el transportador en el otro ángulo y tomamos la medida.
10, 20, 30, 40. Nuevamente observamos que no podemos tomar esa medida porque la línea recta llega hasta acá. Así que lo que vamos a hacer es alargar esa línea. Y hoy sí se puede ver 10, 20, 30, 40, 45 grados. Muy bien, tenemos el ángulo también de 45 grados. Seguimos, vamos a medir los últimos ángulos correspondientes. Vamos a ubicar el transportador en esta posición y vamos a medir el ángulo en este sentido. Tomamos la medida 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, aquí tenemos 90, 100, 110, 120, 130. El ángulo está entre 130 y 140, así que vamos a alargar esta línea y tenemos que el ángulo mide 135 grados. Ponemos ese valor, trasladamos el transportador al siguiente ángulo y tomamos la medida. Aquí mide 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 y aquí tenemos 135 grados. Así que le ponemos ese valor. Ya tenemos la medida de los 4 ángulos correspondientes. Observa que los ángulos correspondientes tienen el mismo valor, 45 y 45, 135 y 135, 45 y 45, 135 y 135. Pero no hay que olvidar que estos ángulos correspondientes son entre dos rectas paralelas cortadas por una secante. Repito, dos rectas paralelas cortadas por una secante. En este caso, los ángulos correspondientes tienen el mismo valor. Como la pregunta del problema es, ¿qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? Podemos poner la respuesta de esta manera. Los ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales. Y ya solucionamos el problema. Pasemos a la conclusión. Si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, los ángulos correspondientes son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario, es decir, si los ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas. Vamos a trabajar un ejemplo. Dado que L es paralelo a M y la medida del ángulo A es 60 grados, determina la medida de los ángulos restantes. Aquí tenemos esta figura en la cual tenemos que la recta L es paralela a la recta M cortada por esta secante S. Y se forman 4 ángulos en esta parte de acá y 4 ángulos en esta parte de acá. Pero advierte que solamente nos están dando el valor del ángulo A. El ángulo A mide 60 grados. Así que aquí tenemos indicado ese ángulo, A igual 60 grados. Para resolver este problema, lo que vamos a hacer es encontrar uno de los ángulos que se encuentran adyacentes al ángulo A, que podría ser el ángulo D o podría ser el ángulo B. En este caso vamos a encontrar el ángulo D, de tal manera que si sumamos el ángulo A más el ángulo D, tienen que sumar 180 grados, porque aquí tenemos esta recta L en la cual el ángulo A y el ángulo D son ángulos suplementarios. Entonces tenemos que, si sumamos el ángulo A más el ángulo D, suman 180 grados. Despejando el ángulo D, nos queda que el ángulo D es igual a 180 grados menos 60 grados. El ángulo D es igual a 180 menos 60, eso resulta 120 grados. Entonces el valor de D es 120 grados. Para facilitar el análisis de los pasos que siguen, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir los valores de los ángulos en esta figura, de tal manera que si A vale 60 grados, aquí ponemos 60 grados. Si D vale 120 grados, aquí le ponemos 120 grados. El ángulo D ya sabemos que vale 120 grados. Pero observa que el ángulo D es opuesto por el vértice con el ángulo B. El ángulo D opuesto por el vértice con el ángulo B. Por lo tanto, si este ángulo mide 120 grados, este ángulo mide 120 grados. Pero este ángulo corresponde al ángulo B. Así que ponemos el ángulo B es igual a 120 grados. Advierte también que el ángulo C es opuesto por el vértice con el ángulo A. Por lo tanto, si el ángulo A mide 60 grados, aquí tenemos ese 60 grados, el ángulo C, que es este que tenemos acá, ese ángulo C tiene que medir 60 grados también. Escribimos, el ángulo C tiene un valor de 60 grados. Ya encontramos el valor del ángulo D, el ángulo B y el ángulo C. Lo siguiente que vamos a hacer es encontrar la medida de estos otros ángulos.
Para ello vamos a utilizar lo que hemos aprendido en esta clase. En esta clase decíamos, si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, aquí tenemos dos rectas paralelas cortadas por una recta secante, los ángulos correspondientes son iguales. Muy bien, aquí tenemos que el ángulo, este ángulo que tenemos acá, que sería el ángulo A, es correspondiente con el ángulo E. Observa, el ángulo A correspondiente con el ángulo E. Entonces, si este ángulo rojo mide 60 grados, este ángulo verde tiene que medir 60 grados porque son ángulos correspondientes entre paralelas cortadas por una secante. Y este ángulo verde corresponde al ángulo E. Por lo tanto, el ángulo E tiene una medida de 60 grados. También se observa que el ángulo B es correspondiente con el ángulo F. Si el ángulo B mide 120 grados, el ángulo F también mide 120 grados. Entonces ponemos que el ángulo F es igual a 120 grados. También en la figura se advierte que el ángulo C es correspondiente con el ángulo G. Así que si el ángulo C mide 60 grados, el ángulo G también mide 60 grados. Ponemos ese valor acá y escribimos el ángulo G igual 60 grados. Finalmente tenemos que el ángulo D es correspondiente con el ángulo H. Estos dos ángulos son correspondientes y como los ángulos correspondientes tienen el mismo valor, si el ángulo D mide 120 grados, el ángulo H también tiene que medir 120 grados. Así que escribimos ángulo H igual 120 grados y ya solucionamos el problema. La indicación nos pedía determina la medida de los ángulos restantes. Ya tenemos el valor de todos los ángulos, ya solucionamos el problema. Continuemos con los problemas que nos plantea el libro texto. Dado que L es paralelo a M, determina el valor de X. En este problema vamos a resolver dos literales. El literal A nos presenta la recta L paralelo a la recta M. Aquí nos dice la indicación que L es paralelo a M. Tenemos estas dos rectas paralelas cortadas por otra recta. Por lo tanto, esta recta es una recta secante. Esta recta secante con las paralelas forman estos ángulos correspondientes. Observa, estos ángulos son ángulos correspondientes entre paralelas. Si son ángulos correspondientes entre paralelas, el valor de X tiene que ser 60 grados. ¿Por qué? Porque los ángulos correspondientes entre paralelas, por definición, son ángulos que tienen la misma medida. Continuemos con el literal B. El literal B nos presenta la recta L y la recta M en la misma posición, son rectas paralelas cortadas por esta secante y nos dan estos ángulos. Este ángulo que mide 105 grados y este ángulo X, que es el valor que necesitamos investigar cuánto vale. Para ello hacemos lo siguiente. Observa que este ángulo de 105 grados no es correspondiente con el ángulo X. Advierte que el ángulo X es correspondiente con este ángulo de acá. Pero este ángulo con el ángulo de 105 grados son ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, si este ángulo mide 105 grados, este ángulo tiene que medir 105 grados por ser ángulos opuestos por el vértice. Y aquí sí tenemos que estos dos ángulos son ángulos correspondientes. Si este ángulo mide 105 grados, X tiene que medir también 105 grados, porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Y aquí está solucionado el problema. Ya tenemos el valor de X en ambos casos. Bien chicos, con la solución de estos dos literales hemos finalizado los problemas que nos plantea el libro texto. Pasemos al cuaderno de ejercicios. El cuaderno de ejercicios nos presenta estos problemas de repaso. Número 1. Determina el valor de los ángulos que se indican en cada literal y nos dan esta figura en la cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. De estos 5 ángulos conocemos 2 y vamos a encontrar el valor de A, el valor de B y el valor de C. El número 2 dice, para cada uno de los siguientes literales, indica cuáles ángulos son internos, externos, alternos internos, alternos externos y correspondientes. Te invito a que veas la clase número 70, ahí se trató este tema en detalle. Vamos con los problemas que nos plantea el cuaderno de ejercicios correspondientes a esta clase. Dice así, dado que L es paralelo a M, determina el valor de X. Y nos piden encontrar el valor de X. Observa cómo resolvimos los problemas de esta clase para encontrar el correspondiente valor de X. Ok, jóvenes, con esto finalizamos esta clase. Si la clase te sirvió, regálame un like, activa la campanita, suscríbete y nos vemos hasta el próximo video.